Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Primero que nada, una disculpa por este retraso. A veces la tecnología está en nuestra contra y esta cuestión de las configuraciones y el firewall, etcétera, pues nos traiciona. Una disculpa a todo nuestro auditorio por este leve retraso que tenemos, pero vamos a dar inicio a la conferencia virtual de ortodoncia de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Nos acompaña la doctora Elba Karin Camacho, secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, quien cede el micrófono. Gracias, doctor Javier. Buenas noches, pues bienvenidos al 2020. Iniciamos, como siempre, dando las gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por permitir a la Academia presentar la actualización. En esta ocasión vamos a presentarles al doctor Yair Escamilla Valencia, quien cursa su pregrado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Después, en la División de Estudios de Posgrado, lo que es la especialidad de odontopediatría y su especialidad en ortodoncia en la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza e Investigación. Le vamos a agradecer al doctor, ya es un viejo conocido que siempre nos mantiene en la actualización tecnológica. Esperemos que les guste este tema, es algo muy innovador y posteriormente vamos a dar otro anuncio. Muchísimas gracias. Un pequeño comercial. La Academia Mexicana de Ortodoncia ya tenemos preparado nuestro 29º Congreso Internacional que tendrá lugar el próximo 1 y 2 de junio en el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión tendremos como invitados al doctor Antonio Silva Oseguera, quien nos hablará con respecto a alternativas de optimización en ortodoncia, y a la doctora Leticia Galeano, soluciones ortodónticas del siglo XXI. Sin más por el momento, continuamos con el doctor Yair. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedemos el micrófono. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que son estas nuevas tendencias, estas formas de hacer una nueva ortopedia y bueno, sin más preámbulo vamos a entrar al tema y a hablar un poquito de todo lo que se está llevando a cabo con la disyunción en adultos y específicamente vamos a hablar de lo que sería el sistema MSE, el diseñado por el doctor Woon Moon, el director de la UCLA. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que está cambiando esta forma de hacer ortopedia y ortodoncia. Y solamente voy a hacer un poquito de énfasis en cómo es que hoy la industria está cambiando, está desarrollando toda esta parte de tecnología, toda esta parte de odontología digital, donde ya hoy esto es un tema de todos los días en la formación de nuestros estudiantes, donde ya todos los posgrados están participando de este tipo de elementos y están favoreciendo esta nueva educación en los alumnos, pero no solamente en la ortodoncia, sino en todas las áreas de la odontología digital. Hacia esto nos estamos moviendo y este ejemplo, este video me permite explicar un poco y ejemplificar cómo es que ahora a los profesores nos toca estar del otro lado, estar en la parte de la capacitación, donde se nos da un entrenamiento para poder manejar este tipo de herramientas, para que podamos estar a la vanguardia y además de todo esto, nuestros alumnos puedan ir creciendo con esta tecnología, donde facilita los procesos, donde desarrolla las nuevas habilidades de los futuros egresados y nosotros somos los primeros en tomar este tipo de capacitaciones, donde ahora las empresas han optado por darnos este abanico de herramientas para que podamos implementar e incorporar este tipo de tecnología a nuestra vida diaria como profesores y ahora los alumnos, por supuesto, que estén integrados a esta vida del CAD/CAM. Estamos haciendo este tipo de incorporación a los alumnos están participando en muchos de los posgrados, están participando con este tipo de herramientas, donde esto ya es un día a día en la parte cotidiana de nuestros alumnos de posgrado, donde ellos empiezan a implementar este tipo de tecnologías.
aquí lo innovador, o más bien lo interesante sería estar revisando este tipo de casos, porque vamos a plantear un panorama virtual donde nos podemos sentar a hablar con las demás especialidades a partir de una imagen 3D. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, en este tipo de casos podemos evaluar si el paciente en un tratamiento virtual tendría, por ejemplo, espacio en esta zona para ir colocando un implante, o si tendría que ser cerrado el espacio para no colocar un implante, eliminar un tercer molar de forma virtual para que el paciente tenga, para que podamos tener mayor comunicación, y a partir de ahí se pueden hacer guías, por ejemplo, para la colocación de un implante. Toda esta parte de comunicación e implementación de tecnologías está favoreciendo a los posgrados para tener esa calidad en los tratamientos y más que nada en la comunicación con los pacientes. Este es un protocolo que se está enseñando hoy en día, que es muy importante, está cambiando algunas formas de que hemos trabajado en algunos años, y esto se está incorporando de este tipo, donde se está planteando un diagnóstico global, es decir, por ejemplo, nos ha llegado un paciente que ya tiene la colocación de un implante, en donde teníamos que cerrar el espacio, donde teníamos que hacer una retracción en un paciente clase 2, cuando viene un paciente con ya un tratamiento de conductos, un endoposte y una rehabilitación de un premolar, por ejemplo, que si se hubiera planeado hacer la ortodoncia, ese diente no hubiera tenido razón de ser, de cursar por ese tipo de procedimientos. Digamos que se está sobretratando en ese tipo de casos, y esto es lo que plantea el panorama. Es un grupo muy importante como el doctor Robbins, que está hablando de todo este tipo de procedimientos y protocolos nuevos. Los invito a que lean este tipo de publicaciones, cómo está incorporando esta parte de planeación digital, de incorporación del diagnóstico global. Y bueno, son un grupo muy reconocido de especialistas, no solamente no ortodoncistas únicamente, sino es un grupo de trabajo que están trabajando y desarrollando todo este tipo de sistema, en donde, por ejemplo, el doctor William Arnett habla de toda esta parte de cirugía guiada, toda esta parte de incorporar estos elementos de diagnóstico, revisar al paciente si es candidato a una cirugía ortognática antes de empezar a hacer un procedimiento, donde el paciente, por ejemplo, decidimos hacer las extracciones, donde nos facilita el tipo de diseño de sonrisa, todas estas tecnologías que están favoreciendo hacia una odontología más integral, no solamente en la ortodoncia, que nos estamos viendo beneficiados en este sentido, sino que también ahora es muy importante para nosotros hacer la comunicación con nuestros pacientes. Hoy nuestros pacientes requieren ya no simplemente nada más que les platiquemos de mira, te vamos a hacer este procedimiento. Hoy tenemos herramientas que nos facilitan este tipo de comunicación. Ahora el paciente este tipo de elementos los entiende y dice, bueno, de esta forma podría quedar, estos objetivos se podrían lograr a través de este tipo de elementos que comunican mucho y facilitan al paciente para que también se anime hacia los tratamientos. Entonces son aplicaciones sumamente sencillas donde por medio de unos software y algunos programas podemos ir haciendo la planificación de los casos. Y muy importante, los pacientes nos hemos dado cuenta que en esta parte de simularle los tratamientos y explicarles cuáles son los objetivos, los pacientes entienden, porque ellos muchas veces se preguntan, oye, entonces los espacios se van a ir cerrando y si se me quedan los huecos. Ahora ya esa parte, al nosotros ir planteando cada uno de los escenarios, facilita esa parte de comprensión por parte del paciente y que le vaya entendiendo los objetivos para este tipo de procedimientos. Entonces, así es como planteamos un escenario donde le decimos al paciente, estos serían los objetivos a alcanzar mediante este tipo de herramientas, y los dientes, por ejemplo, de arriba van a ser llevados hacia atrás, y por ejemplo los de abajo, los inferiores, hablaríamos de un tipo de mecánica donde queremos perder anclaje, pero básicamente para el paciente ellos no entienden de ese tipo de situaciones. Entonces básicamente le vamos a explicar que se van a ir incorporando los dientes hacia la parte anterior, cerrando de esta forma los espacios y favoreciendo este tipo de tratamiento. Esto es lo que va a permitir hacer este tipo de opciones, porque tendríamos que plantear varios escenarios, que es lo que promueven este tipo de doctores, como el doctor Williams, como el doctor Arnett, como el doctor Coachman, que va a estar hablando acerca de todo este tipo de temas que van a ser enfocados hacia un tratamiento ideal. Este es un ejemplo nada más de cómo se deberían de estar planteando este tipo de escenarios para el paciente, para que sean de forma virtual. Por ejemplo, estaríamos pensando en un paciente
que su meta del tratamiento ideal no solamente sería alineación de dientes, sino que ahora aparte con un procedimiento quirúrgico podría estar pensando en favorecer su estética, favorecer esa enfermedad periodontal, favorecer que otra vez esos dientes no tengan tanto problema en el trauma, que hoy tienen mucho los pacientes están desarrollando mucho trauma. Siempre lo ha habido, pero bueno, hoy tenemos la forma de enseñarles cómo se está generando este tipo de trauma y tener mayor comunicación con ellos. En este caso se hacen consideraciones, si el paciente es en una edad adulta, tenemos que hacer más control en los movimientos, si tuviera reabsorción radicular, raíces enana, por eso es que tendríamos que estar teniendo ese tipo de consideraciones en cuenta en nuestros tratamientos. Entonces, aquí es donde se plantean esos tres posibles panoramas. Uno sería, por ejemplo, una opción donde solamente sería protésico, es decir, al paciente se le puede plantear un esquema donde todo el tratamiento sea protésico. Sin embargo, si le damos una segunda opción y le planteamos sería ortodóntico, pero además terminaría en la parte protésica, el paciente podría evaluar cuáles serían los objetivos a alcanzar si se logran con todo este tipo de herramientas. O opción 3, a lo mejor le dices, bueno, es protésico más aparte ortodóntico y una parte periodontal, donde te haría llegaría a esto toda una parte estética. Entonces, si lo ponemos más abajo, tendríamos que estar planteando ventajas y desventajas de cada una de las opciones de tratamiento, y el paciente es el encargado de tomar esa decisión, pero solamente con la parte clínica, donde algo muy esencial para hoy estos pacientes es verlo, que ellos sientan cuáles podrían ser sus cambios. Por eso es que se están llevando a cabo toda esta parte de llevar a una odontología 3D. Voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero bueno, al final el paciente va a tomar, como dice aquí, la decisión de su tratamiento, pero enfocado a todo este tipo de opciones y ya con mayor información sobre las ventajas y desventajas de cada uno de estos tratamientos. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de lo que se hace con el doctor Williams, con lo del doctor Coachman, que es un cronograma para explicarle al paciente, mira, una vez que ya tenemos esta parte de hacértelo con ortodoncia o con cirugía, toda esta parte la tendríamos que estar involucrando. Ya ponemos periodos de tiempo donde el paciente va a explicar y se le va a explicar al paciente y se le va a poder pedir, por ejemplo, una segunda consulta, un segundo convin para ver que todas las evaluaciones que se hicieron y todos los objetivos que se lograron han sido llegados a su meta. Y ahora sí, la parte protésica y la parte de rehabilitación. Esto es parte de todo esto de ortodoncia, odontología multidisciplinaria, y se está enfocando mucho toda esta parte, esta tendencia que viene hacia estos tratamientos 3D. Esta es la realidad. Se está hablando mucho acerca de esta era digital, que es una etapa de transición que nos está tocando, donde un elemento primordial es este escenario virtual donde podemos facilitar este tipo de comunicación, como lo había mencionado antes, pero este es un claro ejemplo de lo que se está hoy logrando, lo que podemos hacer a través de estos software, que hay incluso software de manejo libre, que no tiene esta parte de estos costos, no tienen anualidades. Y bueno, hay una gran versatilidad de ellos. Los alumnos hoy están trabajando con este tipo de programas y se están facilitando el manejo de estos y planteando estos escenarios. Por ejemplo, este es un código que te está explicando cómo es que un paciente va a requerir evidentemente ortodoncia, pero en la parte azul estaría hablando de la parte protésica, de una parte de restauración. En la parte inferior, en la parte de naranja, estaríamos viendo, por ejemplo, un alargamiento de corona, este tipo de elementos que ya es muy fácil, no solamente en una institución plantearle al paciente y decirle, bueno, esta va a ser tu ruta de tratamiento, sino también en nuestro día a día, en el consultorio podemos sacar presupuestos a partir de esto. Es una forma muy gráfica y muy clara de explicarle al paciente, mira, esta parte verde va a tener este costo, al año y medio, al 2 años podríamos estar hablando de esta parte restaurativa y este es tu presupuesto. Entonces eso facilita y por supuesto en una institución da mayor certeza para saber quién va a empezar, si se va a empezar con el procedimiento de endodoncia, mientras se vaya planeando con pacientes que en la parte de superior, donde podemos ir haciendo una disyunción, donde podemos ir implementando todo lo que es el sistema del Dr. Moon, mientras se sigue trabajando en otros departamentos esta parte. Entonces es una excelente herramienta de comunicación para todos los departamentos. Y bueno, parte importante es lo que el doctor Coachman nos está manejando, es esto de
implementación de esta tecnología. Y bueno, me da un gusto poder platicar y comentarles que vamos a poder estar con el doctor Coachman compartiendo este tipo de elementos, incorporando esta parte de odontología emocional, donde vamos a explicarles y enseñarles ya con programas que se les va a poder facilitar, programas que ustedes van a tener al alcance de su mano, un iPad, todo este tipo de elementos van a poder hacerse para integrarlos a esta parte digital, esta parte de diseño de sonrisa para el ortodoncista, donde se incorporan elementos como alineadores, como se incorporan elementos de una planeación, como les explicaba, de esta forma global, un diagnóstico global, que es lo que estaríamos viendo, ejemplos y todo este tipo de formas. Los esperamos este próximo 25, 26 y 27 de marzo en este 5º Congreso. Entonces, solamente quería explicarles esa parte, y este es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer con todo este concepto de diagnóstico global. Sería incorporar este tipo de elementos donde, por ejemplo, el periodoncista, él me empieza a explicar a qué alturas tiene que ir las osteotomías, donde ellos me van diciendo, bueno, aquí no te conviene hacer un alargamiento, en esta zona sí, y lo vamos midiendo diente por diente. Eso es lo que nos facilita a partir de una tomografía de ese paciente, donde se planeó ver si era únicamente protésico, toda esta parte de ejemplos que les estoy mencionando, y con esto llegamos a lo que es una guía de gingivoplastías, por ejemplo, en otro tipo de pacientes donde tienen mucho erupción pasiva alterada, es decir, donde la encía no ha migrado apicalmente por el crecimiento de un hueso o que no ha habido esa erupción secundaria, es decir, está agrandada no por placa dentobacteriana, sino por el hueso, la osteotomía que requeriría el paciente. Por eso es que se hacen este tipo de guías, donde se hacen a partir de una planificación 3D sobre una tomografía. Esto lo podemos realizar con los alumnos. Por ejemplo, han sido trabajos que hemos realizado con los alumnos, donde ellos se dan la tarea de hacer este tipo de incorporación. El periodoncista, tenemos mucha comunicación con él, donde ya buscamos los objetivos, lograr no solamente estéticos y oclusales y funcionales, sino también esta parte de cuidar esta parte periodontal. Entonces, esto es parte de nuestro día a día, la incorporación de planificación digital en la colocación de brackets. No solamente nos facilita y nos va disminuyendo el tiempo de nuestros tratamientos, sino que ahora es una excelente herramienta para enseñarle al alumno, donde ahora los profesores estamos viendo que el alumno coloca los brackets, nosotros únicamente estamos revisando la colocación de los brackets, el tipping, para ver todas las alturas donde esto se estaría colocando, y de esta forma podemos ir viendo cómo se van comportando nuestros pacientes, y ahora es como los calificamos. Queremos que los alumnos terminen los tratamientos. Esta es una muy buena herramienta para que los alumnos desde el principio estén colocando de una muy buena forma sus brackets, para que no vayan perdiendo el tiempo durante la colocación. Ahora los profesores nos tenemos que sentar en esa parte, y nos ayuda también a nosotros a ver cómo se va a ir comportando el paciente durante la colocación. La ventaja de este tipo de software es que, por ejemplo, si pusieras el bracket muy incisal, te va a hacer la intrusión, te va a ir calculando ese tipo de intrusión, y tú le vas a poder enseñar al alumno dónde está el error en su colocación. Podrías quitar alguna superficie, quitar una capa, es decir, quitaría la encía, y el alumno ver las raíces, y de esta forma hacer una forma de aprendizaje con una curva mucho más corta. Esto es lo que estamos llevando a cabo. Estos son el tipo de guías que realizamos. Hay brackets de cualquier casa comercial, y básicamente lo que hacemos es en esta parte revisar que la colocación de los brackets sea la adecuada. La planificación de los alumnos va mucho de la mano. Esto ya lo incorporamos como parte de nuestro plan de diagnóstico. Hacemos pequeños videos, y en la práctica privada realmente es parte de nuestra historia clínica, donde podemos ir metiendo este tipo de elementos, donde ahora yo voy a imprimir este tipo de guías para la colocación de los brackets, y realmente hemos ido bajando los costos. Hoy, con todo lo que es las impresiones, hoy día, antes nos salían 2,000 pesos aproximadamente una guía de este tipo. Hoy, la forma en la que la hacemos, no estamos gastando ni 100 pesos por este tipo de guías, entonces nos está facilitando este tipo de colocación en los brackets. Y esto, bueno, lo aprendimos de este tipo de artículos, donde estábamos revisando que los estudiantes de posgrado en cirugía ortognática, lo que ellos estaban haciendo era
reproducir y reproducir una vez y otra la cirugía ortognática, pero de un paciente real. Si tenían programado operar al paciente durante ese año, es decir, un periodo próximo a 3 meses en lo que se termina la descompensación, la ventaja de los programas es que puedes jalar esa tecnología jalando una tomografía del paciente, incorporando un escaneo intraoral, y vas a tener una imagen donde tú podrías estar realizando el procedimiento quirúrgico del paciente y entender por qué está tan canteado el paciente, dónde tendrían que hacer los movimientos, si tendrías que descompensar, si tendrías que rotar, y todo esto facilita el entendimiento de los pacientes, pero a su vez la parte más esencial es que los alumnos están adquiriendo mucho más herramientas y ventajas para hacer este tipo de procedimientos. Entonces es una forma muy importante de hacer este tipo de procedimientos. Hoy nos metemos a hacer acompañamos en las cirugías a ver el procedimiento, y se está grabando y se pasan a los alumnos para que ellos entiendan cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un procedimiento así de este tipo. Por ejemplo, en una cirugía ortognática, ahora el alumno va a entender que, por ejemplo, intrusión de 4 o 5 milímetros sería muy complicada, y en un movimiento quirúrgico podría ser mucho más sencillo y lograr los objetivos en los pacientes que finalmente son quirúrgicos. Entonces, esto es una forma de hablar un poquito y comunicar a los pacientes, a los alumnos, para irlos entrenando en estas nuevas generaciones. Este tipo de planificación o ver ese a futuro del paciente, lo hemos tenido a la vista. Este es, por ejemplo, un artículo donde te está hablando de programas de trazo 2D, donde te va a hacer un paciente, donde tú vas a sacar un análisis inicial, donde tú estarías haciendo tu trazo. En este caso están hablando acerca de algo de un control vertical, intrusión de molares, para la autorrotación de la mandíbula, y empiezan a ver que este sería el comportamiento del paciente. Ese comportamiento del paciente, 1 año y medio, 2 años después del tratamiento, al hacer una sobreimposición con el final del tratamiento, se percataban que era completamente similar, tenía muy poquita variación, y que el programa permitía facilitar todo ese tipo de elementos y tener una idea de lo que podías estar logrando, es decir, para ver si el paciente podía ser compensado o definitivamente era quirúrgico. Entonces yo le recomiendo este tipo de herramientas, son muy efectivas primero para comunicar al paciente, pero más que nada para entender si voy a poder lograr mis objetivos, porque en el momento que los alumnos siempre se están preguntando, doctor, bueno, ¿dónde comienza a ser quirúrgico el paciente? Con ayuda de este tipo de elementos facilitan ese entendimiento por parte de los pacientes. ¿De acuerdo? Y por supuesto, esta parte ha migrado hacia la parte 3D, ya no nada más es una planificación 2D. Hoy tenemos software que te van a facilitar hacer el movimiento del maxilar, la mandíbula, toda esta parte, y que esto se vaya a ver reflejado en el tratamiento del paciente. Y por supuesto, con ese tipo de modificaciones, para ir viendo cómo se comporta en los tejidos blandos, se han hecho investigaciones para evaluar qué tanto esas modificaciones se van a parecer al resultado final. Estamos hoy haciendo ese tipo de protocolos, y los resultados de lo que hemos tenido hasta ahorita, al igual que lo que hemos reportado, son muy similares. Entonces, esto facilita para explicarle a los pacientes cuáles son los objetivos. Realmente esto nos da mucha comunicación para plantearle al paciente, porque ellos quieren ver cómo se verían beneficiados a través de una cirugía ortognática. Bueno, esta es una herramienta esencial donde el paciente entiende los objetivos, entiende por qué se le estaba inclinando el labio, entiende por qué al corregir ese movimiento, el yaw del maxilar, toda esa parte podemos ir explicándole cómo se ve beneficiado el paciente. Entonces ya la literatura demuestra que a través de los software facilitan este tipo de comunicación, y que son algo muy similar en resultados al post tratamiento. Evidentemente todos participamos de este tipo de elementos, necesitamos software que nos permitan facilitar el escaneo en los pacientes, por ejemplo con labio paladar. Estamos trabajando con protocolos donde hacemos este tipo de movimientos, es decir, una especie de secuencia para ir cerrando este tipo de efectos. Entonces, bueno, lo hacemos a través de escaneo intraoral, que es un elemento muy importante hoy día, y nos estamos preparando para toda esta parte de incorporación de diagnóstico con tomografía, pero también estamos colaborando para esta parte de
guías para cirugía ortognática, así como para un endodoncista es un localizador de conductos. Bueno, esto es parte esencial esto va a ser un día a día para el cirujano maxilofacial, este tipo de elementos, donde van a ser guías que se van a estar marcando dónde van a ir los cortes, y esas mismas guías que te facilitan dónde va a ir el corte, van utilizando las mini placas para hacer la fijación en los pacientes. Entonces, hacia allá va mucho la cirugía ortognática. Esto es una herramienta muy importante, y esta parte de utilizar la tomografía como para ver dónde tendríamos que estar posicionando la mandíbula en nuestro tipo de descompensaciones, el ir revisando este tipo de comportamiento de los pacientes, cómo se están los cambios que pudieran tener a partir de la cirugía en los pacientes. Tendremos que ir siguiendo de vista este tipo de herramientas. Estos son el tipo de guías de corte que estamos utilizando. Entonces, bueno, esto es parte de nuestro trabajo diario. Pero no quiero dejar pasar la ocasión para recordarles que dentro de todo lo que estamos viendo de tecnología, de esta parte de odontología 3D, la parte esencial, la parte medular de todo esto es el CONBIN. El CONBIN es el que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial, el que nos va a ir haciendo nuestro trabajo con mucho mayor calidad, ya que vamos a ir viendo a detalle y vamos a ir buscando otros objetivos para ir tratando a los pacientes. Definitivamente es un elemento que va a ser indispensable en nuestro día a día. Hoy ya los posgrados, la mayoría ya lo tienen de cajón, ya es parte de los estudios diarios de los pacientes. Y por supuesto vamos a ver las ventajas de este tipo de elementos, que ya sabemos que las indicaciones son muchas, que hoy esto facilita el tipo de procedimientos, pero a su vez también nos da un gran reto para hacer este tipo de tratamientos. Estos son de los 4 elementos que son muy reiterativos, que la mayoría de los journals están trabajando haciendo hincapié sobre este tipo de problemas, y todo lo ven a través del CONBIN. Entonces, lo que yo los invito es a que se vayan preparando, no solamente en la parte de impresión, en la parte de escaneo, que ya hoy los alumnos lo están haciendo, sino que tienen que regresar a la parte más importante, el diagnóstico, y todo va a ser a través del CONBIN. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que la gente se está saltando el paso de diagnóstico. Mandan a hacer unas guías para hacer colocación de brackets, mandan a hacer unas guías para hacer corticotomía, pero se les olvidó la parte de hacer la evaluación de los cortes multiplanales, de ver si el paciente tenía problema articular, si tenía alguna estructura que tuviera algún compromiso, porque tenemos que regresar a esta parte de diagnóstico. Entonces, hablamos mucho acerca de esto en las asesorías que damos, y bueno, esto es una herramienta esencial y no quería dejar la oportunidad de hablar de esto. Hoy no es el tema, no nos vamos a enfocar en el CONBIN, solamente sí necesito hablarles acerca de esta parte donde estamos hablando de algo del campo de visión, que esto es hoy muy importante, porque esto lo podemos ir modificando para tener una muy buena respuesta, una muy buena imagen, y esto se tiene que ir haciendo. Entonces, una recomendación es que, por ejemplo, si piden un FOP de tamaño grande, que sería completo para un tratamiento o procedimiento en ortodoncia, tendríamos que estar contemplando que hay disipación de la radiación y que por eso no se va a ver al 100% esa estructura. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de elementos para que se vayan entrenando a los alumnos y tengan ese diagnóstico diferencial, para que vean que no está reabsorbido el hueso. Hay que tener ese tipo de cuidado con estos elementos, porque pasa mucho. Este es un ejemplo muy sencillo y muy claro de cómo es que el CONBIN nos está cambiando esta forma de trabajar. Realmente hoy quiero hablar un poquito más de tratamiento, ya no tanto de diagnóstico, pero sí siempre tenemos que empezar a hablar de este artículo, de lo que es el doctor Miner, que está hablando acerca de pacientes que no tienen mordida cruzada, que antes lo hubiéramos pasado por alto este tipo de pacientes y no hubiéramos hecho ningún tipo de procedimiento, o solamente algo estético, que hoy día la gente busca mesuradamente solamente algo estético. Hoy lo que yo quisiera transmitir a los alumnos es que, y a los colegas en general, es que no solamente veamos la parte estética de los pacientes, puesto que ya sabemos que ellos es lo que van a buscar y no va a haber otra que darles esa parte de satisfacción. Sin embargo, hoy tenemos que explicarle al paciente que solamente la parte estética no va a perdurar, no va a tener ningún caso que solamente hagamos
algo de estético de canino a canino, algo de diseño donde las piezas se van a estar cayendo, las restauraciones se van a estar cayendo, sino que hagamos una ortodoncia global, donde va a ir tratamiento protésico, pero bueno, antes necesitaba ir desde la parte de ortodoncia o puede ir mezclada con esta parte protésica. Entonces, este es un claro ejemplo de que los pacientes no solamente necesitan verse bien, desde la parte funcional, este tipo de pacientes, cuando los vemos a través de un combin, nos damos cuenta que tienen un gran colapso en el maxilar, tienen una mandíbula muy grande. Aquí estamos hablando aproximadamente de 13 milímetros de discrepancia esqueletal y no se ve la mordida cruzada. Sin embargo, este mismo paciente tiene un problema muy severo. Quiero que vean esta parte de aquí. Este paciente con este gran colapso es el mismo de aquí de estas fotos, que no se veía nada mal. Por eso es que la gente dice, bueno, nada más me voy a la parte estética. No, mediante el combin nos da este tipo de elementos para decir, sí, si no quiero que periodontalmente el paciente se vea comprometido, tengo que resolver esta parte de mordida cruzada, perdón, este paciente que tiene una gran discrepancia transversal y sin embargo no tiene esa mordida cruzada posterior, que es lo que nos podría dar un falso positivo, un falso negativo. Esto es lo que se incorpora hoy en las universidades, porque sabemos que esta parte de discrepancias esqueletales de más de 5 milímetros, como lo hablan el grupo del doctor como el grupo de Pensilvania, donde ellos están hablando y reportando todo este tipo de investigaciones, hablando específicamente del doctor Van Arsdal, donde él habla de estos pacientes que van a tener mucho problema periodontal, mucho compromiso a nivel periodontal, y no tendría razón de ser que estemos llevando al paciente a colocarle solamente injertos si no resolvemos la parte transversal a nivel esqueletal. Esto es hoy día muy significativo, ya que vemos muchos pacientes que desde el punto de vista estético solamente quieren poner ese injerto, donde quieren ayudarle al paciente, donde se le hacen grandes gastos y finalmente no se está resolviendo el problema etiológico que está causando esa migración. Entonces, hoy esa parte de ese diagnóstico global es diagnosticar primero este tipo de pacientes en sentido transversal, resolver ese tipo de problemas y evitar de esta forma este tipo de problemas a nivel periodontal. Hay unos que son muy evidentes y por supuesto sería difícil que se nos pasara, pero hay que recordar que estos pacientes que tienen discrepancias mayores a 5 milímetros van a tener ese tipo de compromiso. Y básicamente es esto es lo que nos estamos enfrentando hoy día. Quiero invitar a la comunidad, al gremio completamente, para que se capaciten en esta parte del combin, porque esto es lo que nos está enseñando, nos está dando estos límites, nos está dando este tipo de manejos y por qué es importante hacer este tipo de procedimientos. La idea es que este tipo de procedimientos nos los podamos ahorrar, podamos diagnosticar de forma un poquito más acertada a este tipo de pacientes, porque finalmente entendemos que la razón de los brackets va a ser dar esta estabilidad a nivel ortopédica, a nivel dental, oclusión, toda esta parte, pero además de ello requiere que también no causemos problemas a nivel periodontal. Es decir, todo esto es lo que promueve el grupo de Coachman y el grupo de Robinson del doctor. Todo esto es lo que se están moviendo hacia que nos movamos a hacer este tipo de procedimientos. Entonces, yo aquí en esta parte sí los invito a que nos vayamos empapando de todo este tipo de herramientas y sin embargo, y no nada más en esa parte, sino que revisemos otra vez la literatura, veamos lo que se está haciendo en otros grupos de estudio donde se está priorizando no nada más hacer la parte oclusal, no solamente la parte estética, sino también toda esta parte periodontal y evitar este tipo de situaciones. Entonces, hemos estado trabajando ya durante varios años con este tipo de elementos, hemos estado mucho hacia la parte de discrepancia transversal y esto ya no es nuevo para muchas personas. Entonces, solamente hoy quiero hablarles de cómo lo estamos haciendo hoy día, cómo lo estamos llevando, y esto es parte de lo que estamos utilizando. Ya habían años que se nos complicaba esta parte de la colocación, hoy ya básicamente hasta hay software libres que te facilitan hacer todo este tipo de guías para la colocación de los implantes, para evitar microimplante, un DAT, este tipo de sistemas para irlos colocando, para ir haciendo estas guías y meterlos en todo lo que es hueso esponjoso y colocar un tornillo que sería para la expansión tipo PEN.
Esto es lo que hemos trabajado durante varios años, pero hoy me da mucho gusto saber que los alumnos ya lo hacen de forma cada vez más rutinaria de este tipo de elementos, y que se están facilitando la colocación durante los primeros casos donde ellos empiezan a tener un poquito de, mientras empiezan a adquirir un poquito de práctica, bueno, este tipo de elementos se empiezan a incorporar a su día a día de los alumnos de estas generaciones. Pero, bueno, hoy yo quiero hacer mención de todo lo que ha hecho el doctor Woon Moon, cómo ha incorporado toda esta parte y ha beneficiado a los pacientes para realizar este tipo de procedimientos, cómo es que nos ha cambiado todo este tipo de perspectivas, y bueno, que va a venir este año, y entonces quiero dejarles esa espinita para que vayan viendo y que se preparen y que vean lo que es el trabajo del doctor Moon. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es replicar su trabajo, estamos llevando a cabo todo este tipo de protocolos, estamos incorporando a las universidades. Entonces les quiero platicar un poco de lo que es el doctor Woon Moon, pero más que nada quiero hablar de su trabajo, de lo que él está haciendo. Él evidentemente es una persona muy preparada en toda esta parte transversal, que hoy es un tema de mucha relevancia por todo el compromiso periodontal y todas estas bases de tratamientos multidisciplinarios. Entonces, esto es lo que se está haciendo. Esto es el journal de hace 6 meses, donde se estaba hablando acerca de todos los problemas periodontales, pronósticos, expectativas, qué es lo que se espera para los próximos años, formas de tratamiento, todo lo específicamente hacia la parte transversal. Pero bueno, yo creo que esta es la parte más fácil de poderle ejemplificar esto, cómo es que el doctor Woon Moon ha empezado a hacer tratamientos de disyunción en adultos, que hay que recordar que era una separación de la sutura media palatina, y que recordemos que los pacientes que, por ejemplo, ya estaban en unos estadios avanzados de osificación, tenían esas limitaciones. Muchos años estuvimos limitados a hacer el expansor tipo PEN, lo habíamos hecho y teníamos en algunos pacientes, la mayoría de los pacientes funcionaba bien, pero conforme nos íbamos alejando de los 20, 25, 30 años, ya teníamos fracasos. Entonces realmente parecía desalentador para los pacientes poder lograr este tipo de tratamientos y estas expansiones quirúrgicas y no quirúrgicas, y es donde aparece el doctor Moon, donde a través de este tipo de procedimientos él nos va mostrando cómo a través de evidencia, a través de una tomografía pre y post, nos va enseñando cómo se van comportando estos pacientes, cuáles son las ventajas de su sistema. Y voy a hablar muy poco de ello, pero realmente lo que quiero es como enseñarles de dónde viene y hacia dónde va toda esta parte del sistema del doctor Moon. Básicamente es un sistema donde tiene 4 microtornillos, 4 DATs, que van a estar sujetando un expansor que tiene ciertas características, cierta rigidez, y que bueno, para la colocación es indispensable la precisión. Esto es donde tengo que hacer mucho hincapié. Tiene que ser muy preciso la colocación y el diseño del sistema. En esto radica el éxito del sistema. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero bueno, es solamente para ver que estos límites que antes teníamos con la edad de paciente de 30 años, que dudábamos, la verdad, si colocar un expansor tipo PEN, hoy con este tipo de herramientas realmente es un día a día. Hoy sí lo tomamos como una alternativa. Veíamos que en pacientes como el doctor Moon, que él nos proponía y nos enseñaba, se lograban correcciones transversales de más de 13 milímetros, 14 milímetros. Hoy ya hemos aprendido, ya manejamos esa curva de aprendizaje, y bueno, ya hemos abierto pacientes de más de 14 milímetros, evidentemente utilizando una segunda vuelta de un expansor. No lográbamos los resultados con un solo expansor, teníamos que quitarlo, cerrarlo a la mitad, recolocarlo más anterior, y continuábamos la expansión. Entonces esto es lo que nos ha llevado todo a hacer este tipo de procedimientos. Básicamente es lograr esas discrepancias transversales, resolverlas. Hoy no solamente los periodoncistas, sino los cirujanos maxilofaciales lo están viendo como alternativa, ya que muchos pacientes preferían optar por un procedimiento quirúrgico, decidían desistir, una SARPE. Ellos decían que bueno, tal vez no lo veían tan complejo como para para resolver ese problema. Entonces se volvía un poco complejo. Hoy estamos incorporando cada vez más a maxilofaciales a la implementación del sistema, donde ellos ahora lo colocan y ellos están siendo quienes
se están facilitando, se están viendo muy beneficiados con este tipo de sistema. No, definitivamente sabemos que la cirugía ortognática no va a desaparecer, simplemente es una alternativa para este tipo de procedimientos transversales. Hoy más que nunca se está viendo que los pacientes quirúrgicos a través del Combin, todas las ventajas que se ven favorecidos si se resuelve con un procedimiento quirúrgico. Estamos teniendo muchos pacientes con recidivas de 2, 3 tratamientos de compensación y que hoy terminan descompensándose nuevamente para ahora sí someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces, bueno, esto es lo que nos está facilitando los protocolos de tratamiento, y voy a ser muy breve. Esto lo vemos en la incorporación que les damos a los alumnos para que ellos hagan no nada más la práctica, no solamente el diagnóstico que con Combin, sino además que ellos lo hagan de la forma práctica. Esto es colocar nada más un tornillo a nivel bicortical. En toda la literatura van a ver, pero básicamente esta es la diferencia de lo que antes hacíamos y con lo que fracasábamos. No llegábamos al hueso bicortical, no llegábamos al piso de la nariz, y por eso el expansor de Penn se nos empezaba a abrir. Hoy con el expansor de Moon, la diferencia es que este tornillo llega a nivel bicortical, y esto asegura que haya una mejor fijación y logra esa disyunción en los pacientes, aun cuando ya están osificados, en pacientes de más de 40 años, 50 años, ya lo hemos logrado. Entonces, bueno, hemos seguido todo lo que es la literatura, hemos entendido todo este tipo de conceptos y nos hemos dado a la tarea de ver cómo ha sido el camino del Dr. Moon a través de todas estas investigaciones que ya tienen desde más del 2014 ya trabajando con este sistema, pero bueno, le ha ido incorporando varios grupos de estudio donde ellos están haciendo este tipo de revisiones, y lo más importante, él hace una comparación pre y post a nivel de las expansiones que ha logrado a nivel no quirúrgico, y esto es parte de su trabajo. Vean los pacientes que tienen mucho colapso, mucho compromiso a nivel periodontal por esas raíces que podrían fenestrarse. Bueno, a través de este tipo de sistema, evidentemente resuelve la parte transversal y ahora va a requerir una parte ortodóntica o protésica, como lo habíamos mencionado, y esto es parte de lo que es su trabajo. Y solamente quiero hacer mención de esta imagen, donde hoy ya vemos que con este tipo de sistema ya es completamente paralela la expansión no quirúrgica del paciente, donde vemos que esto se ve beneficiado el paciente y gana mucho más perímetro de arco. Esto está facilitando la desarticulación. Este es el sistema del Dr. Moon, desarrollado por el Dr. Moon, que es el MSE, un expansor no quirúrgico del maxilar. La forma de colocación es realmente fácil. Sí, repito, sí es fácil, solamente implica un poquito de diagnóstico, y el tema esencial es la elaboración del aparato. Eso es muy, muy, muy importante. Estamos trabajando con muchas personas que utilizan este tipo de sistema y lo hacemos también sin brazos. Realmente los brazos es una ayuda para la colocación. Conforme también te puedes ir incorporando este tipo de sistemas, también lo hacemos sin colocación de brazos a las bandas. Realmente es solamente para la colocación, para la facilitación de la colocación, para evitar un problema, ya que debido a que si no somos precisos en la fabricación del aparato, puede causar un fracaso en el procedimiento, y que, bueno, nuestro tipo de procedimiento haya fallado. Entonces, la intención con esto es que seamos lo más precisos posible. Hoy tenemos a la mano todos los elementos tridimensionales que nos facilitan este tipo de elementos, y esta parte de aquí habla un poquito de cómo es comparado con otro tipo de sistemas, el sistema del Dr. Moon, y bueno, ha demostrado ser más efectivo. Lo importante es para que los próximos años tomen en cuenta que tanta desarticulación a nivel de las suturas está facilitando la protracción. Esto es lo que él está presentando. Son pacientes que evidentemente están en crecimiento, pero bueno, sabemos que 3 milímetros es en promedio lo que te logra hacer una máscara anclada a dientes. Ya Molina y otros doctores están hablando acerca de corticotomías, microperforaciones que logran mucho más, pero bueno, el Dr. Moon está reportando más de 13 milímetros y todo su grupo de estudio están reportando más de 13 milímetros con este tipo de pacientes. Ya llevamos en protocolo varios pacientes. La intención es que para las próximas veces que podamos presentar cosas, ya sería interesante presentar los avances de estos pacientes. Vamos a las universidades y les ayudamos a la incorporación de este tipo de elementos, y está facilitando este tipo de elementos. ¿Por qué hay tanta premura con este tipo de situaciones? Por eso que estos pacientes que tienen gran colapso transversal, como todos sabemos,
están causando esa desviación en la mandíbula, que se cantea el maxilar, y son pacientes que tienen este tipo de problemas. Esto es lo que vemos en la consulta todos los días, y es debido a que esa mal posición que está teniendo la mandíbula a través de esos colapsos maxilares, está reportado cómo es que se ven beneficiados a través de un procedimiento de este tipo, se están beneficiando a los pacientes. Esto de la apnea es importante, puesto que el doctor Moon es lo que empezó. El doctor Moon empezó a hacer trabajos en pacientes que tenían gran problema de apnea. En el momento que él colocó los expansores en los pacientes adultos y veía que mejoraban sus vías aéreas, es por eso que se enfoca a hacer este tipo de procedimientos con la apnea, y son pacientes que se ven beneficiados. Por eso es que él comienza con toda esta parte. Realmente la parte de descompensación transversal no estaba tan en su mente, era más hacia enfocada en la parte de vías aéreas, por eso es que lo logra. Y hoy tenemos la ventaja de que este tipo de pacientes que están teniendo muchos problemas y que están presentando a nivel coronarios, a nivel neurológicos también problemas por la apnea, hoy se ven beneficiados. Estamos trabajando con varios grupos de personas que se enfocan a toda esta parte de diagnóstico, tratamiento de apnea, lo estamos incorporando. Nos están enseñando cómo hacer este tipo de lectura de estos elementos, y bueno, nos está facilitando el camino, hacia eso vamos. Estos son pacientes que evidentemente con el CONVIN nos están diciendo que, por ejemplo, tendrían que ser para un procedimiento quirúrgico. Nos estamos manejando toda esta parte 3D para ver cómo se ve beneficiado el paciente de las vías aéreas, pacientes que se descompensan transversalmente con un tornillo del sistema del Dr. Moon, se va combinado, se expanden las vías aéreas y aparte se prepara para toda esta parte quirúrgica. Evidentemente las guías que están facilitando los procedimientos, que bajan los costos, porque ya hay software que están en clara ventaja, puesto que están siendo mucho más económicos. Esto es lo que ya estamos trabajando mucho, estamos haciendo trabajos de investigación, estamos replicando investigaciones que ya están hechas, donde incorporamos escáner facial, donde vemos el CONVIN, donde tomamos relación céntrica, donde hacemos toda esta parte de los modelos STL y podemos combinar todos estos elementos, hacer un tratamiento, un detallado de un caso. Toda esta parte los incorporamos a la vida diaria. En la parte con respecto al tornillo del Dr. Moon, lo podemos ver tridimensionalmente. Hoy hacemos la colocación virtual, vemos que esté en las zonas adecuadas y favorezca el procedimiento, hacemos guías de colocación. Esto nos favorece cómo hacer este tipo de procedimientos, y bueno, como les decía, para este tipo de pacientes vemos cómo lo estamos desarrollando. Estos son ejemplos de todo lo que se gana en este tipo de procedimientos. Son pacientes que se ganan más de 8 o 9 milímetros y se están viendo beneficiados en las vías aéreas, se están descompensando. Tenemos la forma de hacer un pre y post, y esto es parte de lo que hoy se promueve y parte de lo que estamos invitando a las universidades que se incorporen a este tipo de sistema. Y agradecerles esta parte. No solamente tenemos la atención de los alumnos, tenemos la ventaja hoy que el alumno, por ejemplo, antes de ir a su universidad, nos manda el estudio del paciente, lo seleccionamos, vemos que tiene discrepancia mayor a 6 milímetros, 8 milímetros, nos mandan el estudio, hacemos la colocación virtual y valoramos si es viable hacer ese procedimiento o no, si tenemos que hacerlo sin bandas, si tenemos que colocarlo con otro tipo de aditamento, como el doctor Crespo nos ha enseñado, que es una persona con la que hemos sido entrenados, aparte del doctor Muni, con Ramón Mompel, que son las personas que más van a avanzar en ese tipo de sistema. Entonces, no me queda más que agradecer y, bueno, ser muy breve y invitarlos a todo este tipo de herramientas que nos están facilitando el conocimiento, pero a su vez nos está dando grandes retos. Viene un futuro muy prometedor con todo este tipo de forma de hacer ortodoncia, hacer ortopedia, pero no, los invito a que no vean la parte únicamente estética, sino vean la parte funcional y estabilidad en sus pacientes. Les agradezco mucho.
Pues muchísimas gracias, doctor Yair, por su magnífica presentación y efectivamente, precisamente el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que tenemos el Congreso Internacional a celebrarse en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en los próximos días 1 y 2 de noviembre, si no me equivoco. Ahí vamos a tener como invitado en el Departamento de Ortodoncia al doctor Wun Mun, que nos acompañará en la ciudad de Acapulco. Ese es otro congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que también esperamos que nos puedan acompañar allá. Le paso el micrófono a la doctora Elba Karen Camacho. Bueno, pues así es, agradecemos al doctor Yair por esta conferencia que en realidad nos mantiene en el hecho de que tenemos que estar actualizándonos, ¿sí? Hoy en día pues las tecnologías son así y no se debe dormir uno porque si no se queda ahí, ¿sí? Entonces, la tecnología es importante estar revisando ya nuestros casos de esta manera. No nos queda más que agradecerle al doctor Yair Escamilla Valencia por su participación en la conferencia virtual con el tema Disyunción en adultos, expansor del doctor Wun Mun, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, 20 de enero del 2020, cirujano dentista, maestría en ortodoncia, el doctor Carlos Carmona Cetina, nuestro presidente. Yair, de que al contrario, no te pares, mejor así, estás bien. Okay. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Una disculpa una vez más, estas cuestiones tecnológicas a veces nos rebasan y definitivamente tuvimos un problema de configuración, por lo que empezamos un poquito más tarde. Agradezco al doctor Yair nuevamente pues que nos haya acompañado y se aventó su plática rapidísimo para recuperar el tiempo perdido. Nos despedimos agradeciendo al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Carlos Carmona Cetina, el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, por esta maravillosa oportunidad que le da a la Academia Mexicana de Ortodoncia de tener nuestra conferencia virtual de ortodoncia. La próxima semana, en la mañana, tendremos el 21º encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia. Este tendrá una transmisión desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Aproximadamente tendremos invitados de los diferentes posgrados y nos acompañarán presentando tanto casos clínicos como investigaciones, y hacemos una amplia invitación a todos los posgrados de ortodoncia para que nos envíen a sus estudiantes a presentar tanto caso clínico como investigación. Más o menos el programa está de la siguiente manera: el tercer lunes de cada mes tendremos ortodoncistas invitados en la conferencia virtual de ortodoncia, y el cuarto lunes de cada mes por la mañana tendremos encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia. Sobre la marcha y a través de Facebook estaremos enviando pues obviamente los anuncios de los invitados que tendremos y el recordatorio para asistir a lo que es el encuentro virtual de estudiantes de posgrados en ortodoncia. Ok, mande. Pues, efectivamente, le paso el micrófono a la doctora. Para los que no alcanzaron a ver completamente la conferencia posteriormente, no el día de hoy, pero a partir de mañana, ya en la tarde, pueden volverla a escuchar, y si tienen alguna duda, ahí mismo en Facebook pueden preguntarle al doctor cualquier situación y él se mantendrá en contacto para poderles contestar en sus dudas. Pues muchas gracias nuevamente, agradecemos que estén con nosotros y reitero la invitación del doctor Mendoza todos los lunes, del tercer lunes de cada mes con invitado ortodoncista y el cuarto lunes de cada mes con invitados alumnos de posgrado. Muchas gracias a este nuevo año 2020, agradecemos que nos sintonicen y estamos aquí para poder seguir con la actualización en ortodoncia. Gracias y buenas noches.